Los backups en fríos implican que la base de datos debe de estar detenida en modo normal y copiar todos los archivos sobre los que se asientan, como los archivos de configuración y, y los archivos de la base de datos. Antes de parar la base de datos, hay que tener en cuenta que todos los procesos y aplicaciones que estén trabajando se hayan detenido para realizar la copia de seguridad y posteriormente se volverán a activar cuando la base de datos se arranque. Hay una recomendación al realizar una copia de seguridad en frío, que se debe de realizar cada 15 días, de preferencia, ya que esta base de datos se va a tomar tiempo en restaurarse y todos los procesos están detenidos, por lo que la base de datos no podrá estar trabajando mientras se esté realizando una copia de seguridad en frío. También una de las ventajas que presenta esta copia de seguridad es que suele ser el backup y la recuperación se dan de manera sencilla, sin utilizar muchos comandos. Y tiene una facilidad para la automatización en caso de que se realice análisis dentro de la base de datos. Se realiza una recuperación completa y de manera rápida. También se la puede tomar como una desventaja, ya que su recuperación va a ser total, no va a ser de manera parcial, no se podrá recuperar solo tablas de usuarios o solo tablas de cada usuario, sino de manera completa, incluyendo los archivos de configuración que están dentro de la base de datos. Una de las desventajas es que necesita de más tiempo para la restauración. Mientras la cantidad de datos mayor tiempo va a tomar en recuperarse. En caso de que sean pocos los datos que existen dentro de la base, solo va a tomar el mismo tiempo en arrancar y en cargar los archivos de configuración para sustituir los que están actualmente. Ya. También se toma como una desventaja que la recuperación de este archivo solo se le toma hay que tomar en cuenta mucho el tiempo, ya que la recuperación solo va a ser hasta el instante en el que se le hizo la copia de seguridad. ¿Vale? Los archivos que se hacen una copia de seguridad son los archivos data file o tablespace que son asignados a cada usuario. Dentro de estos archivos podemos encontrar los nombres de los archivos de la base de datos, el ID de los archivos de la base de datos, el tamaño del archivo de una base de datos y el estado de la base de datos en la que se encuentra. ¿Envíale? Control file es un archivo binario que registra la estructura física de la base de datos. En este archivo podemos encontrar de igual manera los nombres de las bases de datos y la ubicación de los archivos data file y el archivo redolog en el cual se está realizando la copia de seguridad. Log file contiene información sobre los archivos redolog. Ya, es un componente de un grupo de vectores de cambio, cada uno de los cuales tiene una descripción de lo que va realizando cada bloque dentro de la base de datos. ArchiveLog muestra la información relacionada con ArchiveLog, es el modo en el cual se está trabajando en una base de datos. En este caso, en el caso de que la base de datos tenga dos archivos de ArchiveLog, la base de datos va a guardar el header, la secuencia y el primer cambio que se realizó. La diferencia entre estos dos archivos que, digamos, son idénticamente iguales es el nombre con el que se van a guardar. Se mantiene un nombre diferente al momento de insertarse cuando se está realizando un registro. Parameters file. Bueno, este archivo contiene dos archivos de parámetros. Server parameter file, que es más conocido como SP file, y parameter file, que es conocido como P file. El archivo SP file es un archivo binario que está asociado a la base de datos y que en este archivo se escribe cuando se levanta la base de datos. Se pueden modificar varios archivos. Para modificar este archivo no es necesario que la base de datos esté detenida. Mientras que para el archivo pfile es un archivo de texto, es un archivo de texto del sistema de archivos. En su formato está escrito sobre initseed.ora.
y este archivo se levanta cuando la base de datos inicia. Para realizar cambios dentro de este archivo es necesario que la base de datos esté detenida, ya que este se inicia solo cuando se levanta. Las diferencias entre estos dos archivos es que en SP-File puede tener un arranque en acceso, digamos, en modo de acceso remoto, mientras que para P-File necesita estar dentro de la instancia para poder realizar su arranque. Los archivos P-File no se incluyen dentro del backup que se realiza con RMAN, mientras que los SP-Files sí se realizan con RMAN. Camila. Ya, para realizar este backup necesitamos conocer sobre los privilegios de alto nivel que son el sysdba y el sysoper. En este caso, ambos pueden crear bases de datos, pueden iniciar la base de datos, pueden cerrar la base de datos, pueden crear un respaldo de la base de datos, habilitar el archivo log, crear archivos de parámetros SP-File y conectarse a la base de datos, incluso si la cerramos anteriormente. Su forma de llamada puede ser dentro de la terminal con SQL+, comillas, / /sysdba, o dentro de SQL+, connect /sysdba. En este caso, cuando se aplican estos comandos, estamos llamando a los privilegios administrativos sysdba y sysoper, por lo cual cuando hacemos esto podemos utilizar las utilidades de sysdba y sysoper. Los privilegios administrativos sysdba tienen la capacidad de ver los datos del usuario, pueden realizar cualquier tipo de recuperación, ya sea completa o incompleta, y tienen la posibilidad de eliminar la base de datos completa. Por esto, sysdba es el privilegio con el más alto poder en la base de datos. Sysoper permite realizar las tareas administrativas, pero no puede ver los datos de los usuarios y solo permiten recuperaciones completas. Dentro de los métodos de apagado de la base de datos para realizar un backup en frío, tenemos el shutdown, que es el shutdown por defecto de Oracle. Si no se especifica ningún parámetro extra, él será el que se active. Y en este momento, cuando se activó el shutdown, entonces dejará de aceptar nuevas conexiones y espera a que los usuarios se desconecten. Después tenemos el shutdown transactional. Para este se utiliza para cierres planificados de la base de datos. Este deja de aceptar nuevas conexiones y nuevas transacciones. Y una vez se terminen todas las transacciones que un usuario esté realizando, el usuario o el cliente se desconectan después de terminar. Después tenemos el shutdown immediate. Este no espera a finalizar ninguna conexión ni a finalizar las transacciones. Todas las transacciones que están activadas por un usuario se hacen rollback y desconectan al usuario y desconectan a todos los usuarios. El shutdown abort, este es el método más brusco de apagar la base de datos. No se realiza ningún rollback, es como forzar al apagado de toda la base de datos y termina todos los procesos de la base de datos, y por lo cual es el menos usado y el menos recomendado de usar, por lo que después de utilizarlo se requerirá realizar una recuperación de la base de datos. Para arrancar una base de datos, tenemos desde arrancar la instancia, montar la base y abrir la base. Son los pasos que se deben tomar para realizar el arranque de una base de datos.
Al arrancar la instancia se generan los procesos de background y se crea el SGA, sus dimensiones, basados en los parámetros files, que son el p-file, que están dentro del init hora, y su comando para ejecutar esto es startup no mount. Para montar la base de datos. Montar la base de datos se produce la conexión con los archivos de control y se puede llamar con el comando database mount o alter database mount si antes hubiéramos utilizado el comando startup. Para abrir la base de datos, cuando se abre la base de datos, todos los ficheros asociados a los tables page de los usuarios y los ficheros read or logs de la base de datos se conectan. La base de datos ahora es accesible para que cualquier usuario se pueda conectar. Y su comando es alter database open o startup. Para arrancar la instancia podemos utilizar startup no mount, inicia pero no monta la base, y luego utilizar los comandos alter database mount y alter database open seguidamente, dependiendo de qué proceso queramos realizar. Después tenemos, para montar la base, podemos utilizar startup mount, el cual inicia y monta pero no abre la base. Y luego para abrir la base tendríamos que utilizar el comando alter database open. Luego tenemos el abrir database, que solo tendríamos que poner startup, el cual inicia y monta y abre la base. Después, a continuación mi compañero. RMAN, Recovery Manager, es un gestor de copias de seguridad y recuperación suministrado para la base de datos Oracle. RMAN se conecta a la base de datos que se respalda y esta conexión tiene que ser como un usuario privilegiado. RMAN es una herramienta integrada en el motor de base de datos. Es una de las soluciones más usadas para la recuperación y la utilizada para las copias de seguridad. Ventajas de realizar las copias de seguridad en RMAN. Control sobre las copias. RMAN sabe dónde está ubicada cada copia de la base de datos, lo necesario para recuperar, posee la información necesaria para la recuperación. Restauración directa. Busca la copia de seguridad y la restaura en el sitio que le corresponde. Políticas de seguridad. Nos permite ingresar la frecuencia con que debemos hacer los backups y también nos indica cuándo el backup ya no es necesario guardarlo. Una de las desventajas de hacer las copias de seguridad en frío es que la base de datos no se puede usar al momento de que se haciendo el backup. Siguiente. La siguiente, por favor. Recuperación. La recuperación se refiere a las diversas estrategias y procedimientos involucrados en la protección de la base de datos contra la pérdida de información y la reconstrucción después de cualquier tipo de pérdida. El objetivo es garantizar la recuperación de los datos de la base de datos de forma rápida y confiable en caso de que surja la necesidad. El proceso de recuperación de archivos de datos respaldados se le conoce como restauración de archivos. Siguiente. Una restauración en frío restaura los espacios de base de datos críticos, como los espacios de base de datos raíz, los espacios de base de datos donde residen los registros físicos, los espacios de almacenamiento y los registros cronológicos lógicos. Los registros cronológicos lógicos guardan un registro de la actividad del servidor. Al restaurar en frío, primero se restaura físicamente todos los espacios de almacenamiento críticos, luego restauran los espacios de almacenamiento no críticos y finalmente los registros cronológicos lógicos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los backups lógicos con export e import. Estas utilidades permiten al administrador de base de datos hacer copias de determinados objetos de la misma, así como restaurarlos o moverlos de una base de datos a otra. Estas herramientas utilizan comandos del SQL para obtener el contenido de los objetos. Una de estas herramientas que Oracle nos brinda para realizar copias de seguridad lógicas es Datapum.
la cual permite tener mayor velocidad al momento de trabajar o recuperar los datos, siempre y cuando estos procesos se lleven a cabo en el servidor, permitiendo exportar o importar los datos que necesitamos. Consta de los siguientes componentes: clientes clientes de exportación de Datapunkt e importación de Datapunkt. Estos usan los procedimientos proporcionados por el paquete DBMS de Datapunkt. Este paquete es también conocido como Datapunkt API. Permite crear y monitorizar los trabajos implicados. También utiliza el paquete DBMS Metadata, conocido como Metadata API. Proporciona la definición de los objetos de la base de datos a Datapunkt. Siguiente. Entre las características, podemos exportar en paralelo escribiendo en múltiples archivos en diferentes discos. Por ejemplo, especificando el parámetro parallel2 y 2 directorios con los nombres de archivo de destino, podemos realizar esta exportación. También la posibilidad de realizar attach y detach del trabajo, monitoreándolo remotamente. Esto quiere decir que mientras se ejecuta un trabajo de Oracle Datapunkt, se puede presionar tranquilamente Control-C para desconectar el trabajo. Los mensajes dejarán de llegar a su cliente, pero aún se estará ejecutando dentro de la base de datos. También más opciones para filtrado de metadatos, utilizando los parámetros exclude e include. Podemos estimar los requerimientos del espacio en disco con el parámetro estimate only antes de ejecutar la tarea. También puede especificarse la versión de la base de datos y exportar solo los objetos compatibles con esa versión. Durante la tarea de importación de Datapunkt podemos cambiar el destino de los data files, esquemas y table space. Nos permite filtrar los datos durante la ejecución de importación de Datapunkt. Puede importarse desde una base de datos a otra sin escribir un archivo de DOM, especificando el parámetro network link. El estatus de los trabajos puede ser consultado directamente desde el Data Dictionary, por ejemplo, DBA Datapunkt Jobs, DBA Datapunkt Session, entre otros. Siguiente. Entre los procesos que se llevan a cabo en Datapunkt, primero está el client process. Este proceso es iniciado por la utilidad del cliente, llamando a la API Datapunkt. Una vez que se inicia el Datapunkt, este proceso no es necesario para el resto de trabajos. También luego inicia el shadow process. Cuando el cliente se loguea en la base de datos, se crea el proceso foreground que atiende las solicitudes de la API. Este proceso crea la master table y las colas utilizadas para la comunicación. Una vez que el proceso del cliente termina, este proceso shadow process también está el master control process. Este proceso controla la ejecución de los trabajos de Datapunkt. Existe un MCP por cada trabajo de Datapunkt. MCP lo que hace, divide el trabajo de Datapunkt en varios subtrabajos de carga y descarga de metadatos y los transfiere a los del word process. En cambio, el word process, junto con MCP, crea los worker process basado en el valor del parámetro parallel. Siguiente. Entre los parámetros encontramos el content. Este indica el contenido a exportar. Estos pueden ser datos, metadatos o ambos. El directory, esta es la localización para los ficheros de volcado y registro. El DOM file es el fichero de volcado. Por defecto estará expdat.dmp. El estimate es el método de estimación de espacio en disco necesario para cada tabla. El estimate only permite estimar el espacio consumido en una exportación sin realizarla. El exclude filtra los metadatos exportados indicando objetos y tipos excluidos. El file size es el tamaño máximo para los ficheros de exportación. Por defecto, este estará ilimitado. El full realiza la exportación completa de la base de datos. El job name especifica un nombre para el trabajo de exportación. El log file es el fichero de registro
por defecto estará export.log. Y el status, que será la frecuencia con que se muestra el estado del trabajo, junto a una descripción de la operación actual. Siguiente. Entre los métodos de exportación de DataPool encontramos el Full Export Mode. Este método exporta la base de datos completa, pero requiere que el usuario tenga el rol de Ex Full Database. También está el Schema Mode. Este es el método por defecto. Con este modo, el usuario podrá especificar uno o varios esquemas a exportar. Si el usuario desea exportar un esquema distinto del suyo, deberá disponer del rol Ex Full Database igualmente. También está el Table Mode. En este caso, se especificará un conjunto de tablas a exportar. Se exportarán tanto las tablas como sus objetos dependientes. Estos pueden ser particiones, índices, triggers, etc. Al igual que en los otros modos, si se desea exportar las tablas de esquemas distintos al del usuario, tendrá que tener el rol que ya dije anteriormente. También hallamos el Table Space Mode. En este caso se exportarán todas las tablas pertenecientes a un determinado Table Space, así como todos sus objetos dependientes. El usuario de igual forma deberá tener el rol Ex Full Database para poder exportar las tablas pertenecientes a otros esquemas. Si no, únicamente podrá exportar las tablas de su esquema que estén asociadas al Table Space indicado. Siguiente. Los métodos de importación. El modo Full Import carga el contenido completo del fichero DOM origen creado con exportación de DataPool en la base de datos destino. Sin embargo, debemos tener el rol de in Full Database para especificar el parámetro. Está el esquema Import Mode. Se invoca usando el parámetro esquemas. Solo los contenidos de este esquema que nosotros especifiquemos son incorporados a la base de datos. También estará el Table Import Mode. Se logra importar especificando el parámetro tables. En este modo solo las tablas indicadas y sus dependencias son importadas. De igual forma tiene que tener el rol in Full Database y solo podrá importar tablas de su propio esquema. Gracias. Ya. A ver, en sus propias palabras, ¿qué es un backup en frío? Es una recuperación de toda la base de datos, incluyendo los archivos de configuración. Ya, ¿cuáles archivos de configuración se incluyen dentro de un backup en frío? Los archivos DBA data files, control file, log file, parameter file y los archivos archive log, muestra el estado en el que se encuentra. Ya. En este caso, ¿cuáles son hagamos un pequeño resumen de cómo funcionaría un backup en frío? El backup en frío, como ya lo mencioné, hace una copia de seguridad de todos los archivos, incluyendo los archivos de configuración. Aquí se toma en cuenta que al tener la base de datos se va a tomar una imagen exacta de cómo se encuentra la base de datos hasta el momento, digamos hasta la fecha en la que se hace la recuperación, el backup. Ya. Igual en sus propias palabras, ¿qué es un DataPool? El DataPool es una herramienta que nos permite, realizar backups lógicos y utilizando solamente comandos de SQL. Y también nos permite restaurar, elementos que nosotros queramos, ya sea en la propia base de datos o en otra. Ya. A ver, por resumen, nosotros, bueno, ya la clase anterior vimos dos formas de backups, que eran los backups en caliente y los backups el flashback. Sí, flashback por lo general es más utilizado para recuperaciones instantáneas y en cambio backups en caliente para recuperaciones diarias.
En cambio, ahora sí ya debemos buscar una solución dentro de la empresa para tener respaldado toda mi base de datos, como dijo la compañera, incluido por lo general en los data file, los contactos y los redolog. ¿Sí? Entonces hay tres cosas que por lo general se saca dentro de un backup en frío. ¿Cuál es la diferencia? Que el backup en frío obligo a todos a salir o a desconectarse de mi base de datos. Es decir, que si ustedes están ocupando un sistema para que alguien se conecte, debería desconectarlo. O cualquier otra situación que ustedes tengan contra la base de datos debería estar desconectada para poderlo hacer, si no, no va a funcionar. Si el sistema reconoce que alguien está conectado, no funciona los backup en frío. ¿Cuál es la dificultad? Que el backup en frío igual me va a decir que he completado con éxito, pero no va a funcionar el backup en frío. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación. Que si alguien está conectado, por lo general, cuando ustedes mandan a correr el script del backup en frío, igual les va a decir que está, bueno, no siempre, pero casi siempre termina en correcto. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes quieran recuperar, no va a valer. Entonces, ¿cuál es la pequeña dificultad? Que deben asegurarse bien que todo el mundo esté desconectado de la base de datos. ¿Por qué? Porque baja absolutamente toda la base de datos. Es decir, se hace un shutdown. Ya no, bueno, me imagino que los compañeros van a hacer un shutdown inmediato, pero se baja absolutamente toda la base. Es decir, se hace un shutdown completo. ¿Para qué? Para que ningún proceso pueda correr. Y en este caso pueda darme la particularidad de sacar todas las configuraciones de mi base de datos. Como dijo la compañera, este backup por lo menos se lo hace cada 15 días. Mi recomendación es hacerlo cada una vez a la semana. Es decir, por lo general yo en las empresas dejo haciendo el backup en caliente para que saque todos los días y una vez a la semana un backup en frío. Por ejemplo, de lunes a viernes un backup en caliente y los domingos un backup en frío. Ahora, a la hora que casi nadie ocupe, entonces yo puedo bajar la base y sacar un backup en frío. ¿Para qué? Para que esos 6 días que saqué backup en caliente poder borrarlos, porque ya tengo yo un backup en caliente. En este caso es el backup completo. Sí, entonces el backup completo me permite sacar absolutamente todo de la base de datos, incluido configuraciones de a la redundancia, de los archivos de configuración. Ya, ahora, el data pump. Una de las cuestiones que me olvidaba. Los backups en frío funcionan en modo de no archivado, ¿sí? Es decir, los backups calientes ¿cómo es? Con el modo de archivado, ¿no es cierto? En cambio, este funciona en modo de no archivado. ¿Sí? Ahora, el data pump. ¿Cuál es el data pump? El data pump yo les aconsejo que se utilice para hacerlo en forma rápida, es decir, un export, un import. Por lo general, el data pump, yo sé que vale sacar toda la base de datos, incluidos los archivos de configuración, también con un data pump, pero no es recomendable. Es recomendable hacerlo con backups en frío. En cambio, el data pump yo les recomiendo cuando ustedes quieran sacar los datos de la base de datos, incluidas las tablas y configuraciones dentro de la base de datos. ¿Por qué? Porque este lo hace rápidamente. Si este tiene un algoritmo de hacerlo rápidamente, ¿no? Entonces, se aconseja más bien el data pump solamente para exportar tablas, exportar datos, nada más. Igual, para importar tablas y exportar datos. Ahora, si ustedes quieren ocupar el data pump para sacar toda la configuración de base de datos, nadie dice que no. Pero como al ser una exportación rápida, por lo general siempre hay algo que se le va o siempre hay algo que ustedes se van a dar cuenta después, pero no me ha sacado esto, sí. Por eso no es recomendable hacer una configuración, un backup completo con data pump, sino más bien con backups en free. ¿Estamos hasta ahí, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Dije, o sea, no nos va a funcionar el backup si hay usuarios conectados. Perdón, ¿me puedes repetir tu pregunta un poquito más alto? O sea, no va a funcionar el backup en frío cuando estén usuarios conectados. ¿O cómo era eso? No entendí muy bien esa parte. No, eso les digo. El backup en frío me obliga a sacar a todos los usuarios o que se desconecten todos los usuarios de la base de datos. Pero, ¿yo cómo puedo comprobar que si tengo una empresa grande, cómo puedo comprobar? Yo puedo decirles a mis usuarios, ¿saben qué? Yo los domingos 8 de la noche voy a sacar, así que nadie puede conectarse. Pero por ahí hay algún usuario necio y dice, no, yo voy a conectar a las 8 a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general,
El backup en frío bota error cuando alguien está conectado. ¿Por qué va a botar error? Porque al bajar la base de datos no me va a permitir, me va a decir que alguien está conectado a mi usuario. Pero hay veces que no reconoce que algún usuario está conectado y en este caso saca el backup. Pero ¿qué pasa con mi backup? Ese backup está corrompido, está dañado, porque no sacó toda la información, porque ese usuario que estaba conectado no permitió sacar toda la información. En mejor de los casos. Pero como les dije, en todo caso, al ustedes hacer un backup completo, tendrían ¿cómo es? Un backup en frío, tendrían algún error, no se generaría el backup. ¿Y qué pasa? Vamos así, en mi empresa yo tengo de lunes a sábado backups en caliente y el domingo lo dije que haga un backup en frío. ¿Qué pasó? Yo ya tengo automatizado todo eso. Alguien se conectó y no pudo yo sacar el backup en frío. Yo ya tenía automatizado para que se borren los otros backups. ¿Qué pasa? No me sacó ni el frío y se me borró los de en caliente. ¿Qué pasa si pasa algo con mi base de datos? Terrible, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta mucho esas situaciones. Un backup en frío se lo hace cuando yo tengo control sobre quién accesa a la base de datos para decirle, este sí está conectado, este no. Ah, ojo, que hay formas igual en la base de datos de ver cuántos usuarios están conectados, ¿no es cierto? Ya vimos con los perfiles cuántos usuarios puedo yo ver, cuántos están conectados. Entonces yo puedo comprobar o puedo hacer ciertos procedimientos que digan, no, si hay alguien conectado, no me saques del backup. Sí, porque puedo yo igual corromper la base de datos. Entonces, pero por lo general el backup en frío es cuando ustedes tienen control sobre los usuarios y pueden decir, por ejemplo, no se conecte. Pero, por ejemplo, empresas como bancos, como Facebook, por ejemplo, yo no puedo decirle a un usuario, ¿sabes qué? No te conectes a las 8 de la noche. Terrible. ¿Qué va a pasar? No creo que nadie les haga caso de Facebook. Todo el mundo va a estar en Facebook a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Entonces, igual un banco, a las 8 de la noche no puede hacer transacciones. Es por eso que cuando ustedes, no sé, o los bancos quieren sacar un backup bien completo, les aparece a ustedes en la paginita. No sé, este instante no se puede acceder al sistema. No es que no se pueda acceder al sistema, sino que les redirigieron, a otro lado para que no puedan hacer transacciones. Entonces, con eso yo me evito que los usuarios se conecten. Entonces, hay formas de hacerlos. Eso ya depende la empresa, ¿no? Igual, ustedes quieren conectarse, por ejemplo, o a algún servicio bancario y les sale que no pueden, este rato está fuera de línea el servicio. ¿Es por qué? Es porque están sacando backups y por lo general es un backup completo. Eso ténganlo por seguro. Que cuando ustedes no pueden acceder a un sistema es porque ese sistema se está sacando backup. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Ya, entonces vamos con la práctica más bien de backups en frío. Buenas tardes con todos. Ya les paso el script. Ya les pasé por WhatsApp y por aquí el script. No sé si puedan ya ver. Ya bájense, por favor, el script que la compañera les pasó. Ya, comencemos nomás, por favor. No se te escucha. ¿Estás hablando o no se te escucha, por favor? Tienes que ir explicando a los compañeros. Perdón, ya. Ahora sí me pueden escuchar, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, una vez ya... Ya, vuelve a repetir, por favor, desde el inicio. Ya.
Primero nos crearemos una carpeta en donde Vuelve a se guarda. repetir desde el inicio porque no se te escuchó absolutamente nada. Bueno, entonces vamos a hacer una copia de seguridad en frío. Para esto tendremos que guardar en una carpeta donde se almacenarán todos los backups. En este caso el mío va a estar, Almacenarán. en este caso van a estar en el escritorio. Y ahora abrimos el SQL Plus y nos conectamos con Assistant DBA. Ya. Para esto se debe tener el archivo en modo no archivado. Para saber si estamos ahí, escogeremos el siguiente, el select. Y ahí nos podemos ver que estamos en modo archivado. Vamos a desactivar este modo poniendo el shutdown inmediato para apagar la base de datos. Ya. Montamos. No se olviden que la diferencia, por ejemplo, entre el Startup y el StartMount es que cuando hacen ustedes un Startup, solito se sube la base de datos, o se abre, se hace un Open de la base. Cuando hacen un StartMount, obligatoriamente tienen que hacer un Open, ¿no? Por si acaso. Ya. Y ahí entonces desactivamos el archivo log y le ponemos en no archivo con el siguiente comando. Ya. Entonces ahí volvemos a abrir la base de datos. Desactivamos. Y estamos para verificar si el archivo ya está. Entonces nos dice que ya está desactivado y podemos ver también que ya no está en modo archivado. Está en no archivo. Ya, hasta ahí espérales un momentito a los compañeros, por favor. Ya. Ya. Inge, ¿me puedes esperar un ratito más, por favor? Un minutito. Sí, no hay problema. Espérales nada más un minutito, por favor. Inge, disculpe, al ponerle Alter Database no Archive Log, me sale que la base de datos debe estar montada, pero ya le puse Claro, Start Mount. a ver, antes de poner un Alter Database Mount, no es Mount, es Open, por favor. Debes hacer un Startup Mount. Mira, ahí mismo la compañera está compartiendo. Mira, debes hacer un Start Mount
y después hacer un alter database open, ¿no? No un alter database mount. Sí, Inge, pero después de hacer el startup mount, al poner el alter database no archive log, ahí me sale que está montada en instancia y no está... Haz nuevamente un shutdown inmediato. Hazle nuevamente shutdown inmediato. Disculpe, Inge, el comando no es solo alter database archilog, sino el no. ¿Cómo? O sea, el comando no es solo alter database archilog, y ahí está alter database no archilog. Por eso, es que nosotros tenemos que mandarle a no archivado, ¿no? No te olvides que el backup en caliente es archilog, pero nosotros ahorita tenemos que hacer un no archilog. Disculpe. O sea, vamos a bajar a modo de no archivado. A mí me sale que el flashback de la base de datos está activado y no me deja hacer el no archive log. Amigo, el Inge. Bájenle por favor el flashback, ¿sí? A ver, déjame ver para bajar. Hazle un shutdown el manual inmediato. estaba cómo apagar lo del flashback, Inge. Sí está ahí, sí está la compañera, les compartió. Solo que en vez de on va off. Bueno, ahí está, ¿no? Alter database flashback off. La compañera ya hagan eso, luego bajen la base. Cuando hagan un flashback off, primero hagan un show inmediato y luego hacen los pasos que la compañera hizo para que no haya conflicto, ¿sí?
No sé si me escuchan. Ya, a ver, ¿alguna pregunta por favor los compañeros? ¿Ya pudieron bajarla y subir? Ya, Inge, ya valió. Ya, sigamos, por favor. Sí, ya. Ya una vez en modo no archivado, hacemos la copia de seguridad en Ereman. Como ya habían explicado, en Ereman se hace una copia de seguridad completa. Para esto, bajamos la base otra vez con shutdown inmediato. Ya. Y desmontamos. A ver, ¿por qué hace esto? A ver, vamos explicando de a poquito. ¿Por qué bajó la compañera primero y luego hace un start mount? Porque el start mount no me deja abierta la base de datos. Entonces, al no tener abierta la base de datos, no voy a tener nadie conectado, ¿sí? Porque el start mount solamente hace o se levanta la instancia nada más, pero no me deja conectar absolutamente a nadie. Estamos, por si acaso. Ya, sigamos. Ya. Entonces, una vez ya la instancia que está montada, que podemos ver con un select, vemos que está montada, ahí sí se puede hacer Rman. Aplastando Windows R, en el ejecutable ponemos Rman, ponemos aceptar y directo ya nos sale el de Rman. Para conectarnos en Rman nos conectamos con conectar YesIS del administrador de la base de datos RCL. ¿Sí está bien la clave y todo? Sí, recién nomás le probé, no sé por qué no funcionó. Inge, una pregunta. ¿Qué? Ya. Sí les valió el conectarse. Mil disculpas, me cayó la conexión un ratito. A ver, ¿ya te pudiste conectar? Yep. Ya. Sí les cogió a los demás del conectar. Sí. Yep. Entonces ahí. Ya, entonces. Ya, sigamos nomás. Si les cogió ya el target en el room, no sé si pueden ver aquí donde dice el nombre de la carpeta. Ponemos el acceso a la carpeta que nosotros ya habíamos creado anteriormente. Copiamos. Ya. Una vez pegado, copiamos todo el room. Le pegamos en el Rman. Y este ya se crea directito ya la copia de toda la base. Ya para explicarles un poquito de lo que acabamos de hacer,
sería entonces poniendo la dirección a donde se va a guardar. Tenemos acá que es porcentaje de. Este nos dice que aquí le indicamos con este parámetro que nosotros incluimos el nombre del fichero del nombre de la base. Con el porcentaje U le indicamos que incluye el identificador de la base de datos. Con el porcentaje T le indicamos que incluya la fecha y la hora de creación del fichero. Y se nos crea el backup. De ahí el backup de control es el archivo de donde se hace la copia de seguridad en manual, que es el backup de current de control. Ya donde ponemos alter open, ya directo se nos abre la base de datos. Y donde ponemos alter base de datos com control ptrace, este comando escribe el script de la SQL en el archivo de seguridad donde se puede capturar y editar para reproducir el control de archivos. Ya, y donde dice el canal T, este comando utilizamos para liberar el canal normal o de mantenimiento mientras mantiene la conexión a la instancia de la base de datos de destino. Ya, una vez ya generado podemos entrar a la carpeta donde pusimos y nos crea. Los compañeros. Espéralos un ratito a los compañeros, por favor. Ya, solo así, ya acabando de hacer el backup, ya se crea directo en la carpeta donde habíamos puesto previamente. Inge, una preguntita. Sí, dime. Al momento que yo le mandé el ROM, me sale que no se puede realizar la copia, por lo que el archivo está en modo no archivado. Déjame, a ver, compártame para ver un ratito. Ya le comparto. ¿Hiciste el Alter Database Open? Sí. ¿Está alzada tu base? Sí, aquí está. Déjame ver en los comandos, déjame ver. A ver, vuelve, haz un Alter Database Open, por favor. Me sale que ya está abierta una base de datos.
Haz un shutdown inmediato. ¿Sí me escuchas? Sí, ya está ahí. Ya. Hazle un startup mount. Ya, y hay prueba. No, me sale otra vez de error. A ver, hazle abre nuevamente la base, por favor. Me parece que tú estás en otro. Abre nuevamente un alter database open. Ya, ahí le genero otra vez el room. Ya, haz correr en el RMAN nuevamente. No, me Dice- sale que no está conectado ahora. Inge, parece que no está conectada la compañera, parece que solo la ha puesto administrador sí. @ORSL, pero debe poner con la instancia que ha creado. Por ejemplo, yo creo una instancia con datapump. Sí, déjame ver cómo te conectaste, por favor, con el RMAN. Hay que revisar. Es que estás conectado como CISA. ¿Tú tienes esa instancia? ¿Tú tienes esa instancia? ¿Dónde le puedo verificar eso? Arriba. ¿Cómo es? Show. ¿Cómo le verificamos? ORSL ponle acá. En el SQL, en el show instance, ponle, déjame ver. Instance local, dice. Tú le cambiaste, ¿no? Tu instancia no se llamaba ORSL cuando le instalaste. ¿Cambiaste tú? No, sí se llamaba ORSL. A mí también me sale eso. Inge, no tiene que poner instance name, status from the instance para ver el nombre. A ver, ponle lo que el compañero dice, por favor. Sí. ¿Me puede repetir de nuevo? Ya les escribo en chat. La compañera creo que tenía ahí también para ver la instancia, si mal no me equivoco, en el... Más arriba creo que estaba para ver la instancia. No, no tiene. Ahí dice show status. No, no está. From instance. Ahí está. Select status from by instance. Ahí está. No, Inge, pero lo que dijo mi compañero es para ver con el nombre de la instancia, a ver si está abierta o no. Tiene otro comando que le Inge, ya revise. está en el chat. Ya está en el chat el comando. Al chat te mando, por favor. El chat del Zoom está. ¿Mandas correo ese? Ya le vi. ¿Dejaste de compartir la persona que estaba para ver qué pasa? Sí, yo le comparto.
funcionando. Ahí está, Ingrid. Está abierta. A ver, hagamos un shutdown inmediato. Ya, Ingrid. Ya hagamos un startup mode. Hazle el startup mode. Ya. Ya, ahí hazle nuevamente el select para ver de la instancia, para ver si está bajada. Ya, no archivado, estamos bien. A ver, ahí hazle correr no, ya no le abras. Ahí hazle correr el script. Vuélvete a desconectar del área man y vuelve a ingresar, ¿ya? Ya. Desconéctate del man. Ya, ahí sí. Sí. Ya. Gracias, hija. Ya, listo, ya creo que te funciona, ¿verdad? Sí, hasta ahorita sí está corriendo. Ya, sigamos la compañera que estaba exponiendo, por favor. Ya hice. Ya hice, una vez hecho ya la copia de seguridad, ya le podemos ver en la carpeta. Ya está, esa es la copia de seguridad con un imán. Para restaurar esta copia de seguridad se hacen los siguientes pasos. Pero primero borremos un dato para poder recuperar. Entramos a la carpeta. Entramos de equipo C, app, administrador, hora data, ORCL. Encontramos estos. Sí, perdón. Entran administrador, admin, ORCL. Ya les mando por dónde deben entrarse ya. Ya, para entrar a esta carpeta ya les mando por el chat. De ahí sí pueden entrar a la carpeta que les mandé. Entonces solo para probar. No sé si pudieron entrar a la carpeta. No. No. Sí. Sí. Ya, para podemos borrar un archivo. En algún lado deben tener esa carpeta database. Sí,
producto 11.2 DBOjo y ahí está el database. Ya, déjenles que encuentren, por favor, darles un ratito. Ya. Ya, sigámoslo. Ya, para esto podemos borrar un archivo que tenga el DBF. Pero para borrar tenemos que A ver, bajar la base. Que disculpe una consulta. Por ejemplo, yo entré a esa carpeta y no tengo nada de ningún archivo .dbf, pero Yo si me voy a tampoco. la carpeta, yo me voy a la carpeta en cambio hora data y ahí encuentro mi base de datos y ahí tengo todos los archivos .dbf. ¿Tiene algo que ver o no? No, ahorita solo es como para probar que vale recuperar datos. Así que por eso les estaba diciendo que entren en esa carpeta. ¿qué te dice la compañera, no? Ya, sigamos. Ya. Para esto tenemos... no creo que les permite borrar, ¿no es cierto? Si no les permite borrar, entonces tenemos que hacer otra vez un shutdown inmediato. Ya ahí sí ya les va a permitir borrar. Ya una El vez... punto DBF simplemente son los database format, ¿no? Por si Ajá. acaso. Es decir, ahí está guardado los datos de la base de datos. ¿Sí? Ya. Ya, ponte un ratito donde tenías donde borraste, por favor, ponte un ratito. Ya. Para aclararles, les dije, pero ponte un ratito donde borraste. Ya está esa carpeta. Ya, hay varios archivos, ¿no? Por ejemplo, los .log, los .log son archivos que ustedes, o donde se guarda todas las acciones que vayan haciendo. Los .hora son las configuraciones que vayan haciendo. Los DB son los datos de la base de datos, en este caso. Sí, por si acaso. Entonces, hay tres archivos. Nosotros igual dijimos ya que se puede sacar tres cosas, ¿no es cierto? Con un backup en completo. Sí, los control file, que en este caso son los .hora, los DB o los datos, que son los DBF, y los .hora, que son se me fue. Las configuraciones de la base de datos. ¿Estamos? Entonces, esas tres cosas ustedes pueden sacar por si acaso. Ya, sigamos. Ya, una vez hecho ya entramos otra vez al Ledeman, pero tienen que salir porque luego no les sabe coger las configuraciones, así que tienen que otra vez ingresar al Ledeman. Ya, en Ledeman tienen que conectarse otra vez con el touch. Vas a dejar la base de datos, estaba en shutdown, me parece. Sí. Es que más que todo tienen que estar... En modo shutdown vas a... Tienen que estar montada. Tele tiene que estar montada, así que tienen que estar en Star Mode. El shutdown inmediato baja, ¿no? Y ahí me permite borrar la base de datos, pero obligatoriamente debe estar montada, ¿no? Sí, perdón. Una cosa es montada, otra cosa es abierta, ¿no? Ya. Una vez montada, ahí sí se puede entrar
Ahí entramos a RMAN, entramos otra vez como el administrador. Ay, perdón. Ya, aquí podemos listar los backups que ya hemos hecho. Y nos podemos dar cuenta que la última es la que recién habíamos sacado, que sí se hizo el backup. Pero aquí como en RMAN recupera toda la base de datos, esto ya, o sea, en RMAN ya se hace directo, poniendo el restore para recuperar toda la base de datos. Y ahí solito ya sabe por dónde irse, por todos los caminos. Aquí en el anterior, en el cliente se ponía Restore Database y, por ejemplo, se ponía el error que ustedes quieran recuperar. Aquí también vale hacer eso, por si acaso. Sí, es decir, ponen Restore Database, ponen el número de identificador que quieren recuperar. Pero como la compañera está recuperando totalmente, es decir, está recuperando por... Entonces, no hace falta el número de identificación de backup que quieran recuperar. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia? Que se va a demorar más nomás, ¿no? Sí, un Restore Database recupera absolutamente todo, se va a demorar todo, tiene una base de media pesadita, tranquilamente se pueden ir a tomar un café, ¿no? En este caso, como no me imagino que tiene muchos datos, no se ha de demorar mucho, unos 5 minutos, así se demorar. ¿Estamos? Sí. Bueno, en mi caso ya acabó. No se demora nada, ¿no? Okay. No es tan pesada la base. Espero. Sí, espérales hasta ahí. El recovery de una vez hagamos, ¿no? ¿O vas a explicarles algo antes de eso? No, ya directamente mandamos. Hagamos el recovery, ¿no? Mira, ya se recuperó. Como son el recovery es para recuperar la base de datos de la física. Ya, de una vez abre la base de datos para terminar con la recuperación. Ábrele nomás. Hazle el database open, reset logs. Muéstrales que se recuperó. Muéstrales físicamente que se recuperó. Ahí está, ¿no? Ya volvió. Pero igual esa base de datos todavía no va a estar funcional, sino tienen que hacer el reset logs. Resetearle de una vez. Pero carísimo, le. Pero... ¿Ya? Ya llegamos un select de la instancia, ¿no? Para ver si está subido. ¿Ya? Ya, por si acaso, ustedes pueden hacerlo desde aquí, subir la instancia, es decir, pueden poner un alter database open, o también pueden ponerlo desde el otro lado como hizo la compañera, ¿no? Desde el RMAN. Sí, da exactamente lo mismo, ¿no? Ajá. Y ya está abierta. De cualquiera de los lados se abre la base y ya está recuperada, ¿no? Sí, de ahí ya podemos ver que se recupera toda la base de datos. Eso sería todo en lo que es con RMAN. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta si les funcionó? Ya, entonces vamos, como deber de esto, vamos a hacer igual. Lo mismo que hicieron con el caliente, ya les voy a subir. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a crearse un usuario. Bueno, como la compañera no borró la instancia, vamos a hacerlo de deber desde la instancia, es decir, van a borrar toda una instancia, van a borrar
un usuario, van a crearse un usuario, van a borrar el usuario, van a crearse una tabla, van a borrar la tabla, van a crearse una fila, van a borrar la fila y ven si me deja recuperar absolutamente todo. Se supone que eso es un backup completo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, quiero saber, en este caso, cómo yo, o si el backup completo me deja recuperar absolutamente todo. ¿Estamos claros? Lo que van a hacer de deber, por favor. ¿Sí estamos claros? O sea, lo mismo que el deber anterior, sino que con el backup en frío. Sí, lo mismo que el backup en caliente, pero con backup en frío. ¿Estamos? Bien. Ya, entonces ya les voy a subir. Igual, este deber está activo hasta la próxima clase, hasta el día anterior de la próxima clase, 12 de la noche, ¿no? A ver, déjenme, les activo de una vez. Sistemas. Déjenme un ratito activarlos porque después me olvido. Nosotros tenemos clases de aquí el lunes, ¿verdad? El lunes es 21, está activo hasta el 20. Día martes tenemos clases con usted. ¿Martes tenemos? Sí. Vamos a poner hasta el 21 entonces. 21. Listo, está activo el deber, ¿no? Inge. Sí, dime. Disculpe, Inge, una pregunta es acerca del deber. Básicamente sería, por ejemplo, primero hacer el backup, ¿no? De la base, por ejemplo, crear un usuario y eliminar y ver si con el restore y el recover recupero ese usuario. Sí, primerito van a ver si me permite recuperar el table space, eso es lo que les decía, la instancia, ¿no? Es decir, tal y como hicimos en el backup en frío. En el backup en frío nosotros hicimos en la clase, el compañero borró el table space, ¿se acuerdan? Creo que borró de users, si mal no me equivoco. Pues van a borrar el table space y van a ver si me deja recuperar. Luego, van a crearse un usuario, igual, bueno, sacado el backup y lo recuperan. Van a borrar una tabla y la recuperan. Y van a borrar la fila y me dicen si recupera absolutamente todo. Ya, es la primera parte del deber. La otra parte del deber es que quiero que ustedes busquen cuál log es el que me permite guardar las transacciones hechas. ¿Sí? Les vuelvo a repetir. Quiero que ustedes busquen. Este no es deber, esto quiero que ustedes lo hagan. Esto va a ir en una prueba, me supongo que ir en la prueba final. Yo que sé cuál es la ruta donde puedo ver o qué hago para poder ver los logs. Sí, entonces quiero que busquen. ¿Qué log me permite guardar las transacciones hechas? Les vuelvo a repetir. Quiero que... Y van a ver, ¿no? Tienen que ir a ver cómo, porque hay que hacer algunas cosas. En algunos oracles viene activa, en otros no.
pero, o en otras viene encriptado, yo tengo que hacer estas cosas, ¿para qué? Para desencriptar. En este caso, quiero ver en qué log se está guardando las transacciones que se ha hecho. Ustedes prueben, hagan un insert y debería irse ese log, ¿no? Dije, ¿no era el dedo log o algo de eso? Ya, pero quiero que vean dónde puedo ver ese log. Yo sé que se guarda a través del Redolog, pero quiero que vean físicamente dónde se guarda y cómo puedo ver yo ese log. Porque me pueden decir, por ejemplo, es el log Pepito, o sea, el pepito.log, pero yo abro, les voy a decir abran y verifiquen que está la transacción que han hecho, ¿no? Este deber no hace falta que me envíen, que les repito, esto adhieren a alguna prueba y ahora estoy adelantando más o menos que va la prueba. ¿Estamos? Ya. Sí, una pregunta. ¿Del deber podemos hacer una sola, el usuario, la tabla y las filas, o tenemos que hacer una por una? No, como ustedes deseen. Yo les aconsejé en la anterior clase que ya creen todo, un solo backup, y después vayan las recuperaciones y van haciendo una por una, ¿no? Pero un solo backup ya de todo hecho, ¿no? Puede ser. Ya, hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? No se olviden, igual para la próxima clase tenemos la revisión del avance del proyecto, ¿no? Déjenme revisar. Sí, tengo anotado para la próxima clase la revisión del avance del proyecto. Ya, ahora, les pregunto a ustedes. La primera prueba de Oracle, de administración de base de datos, del segundo parcial, ¿quieren darla antes de salir de vacaciones o después? Después. Ya, entonces viniendo de vacaciones, el primer día que tengamos clases tenemos prueba con ustedes. ¿Estamos claros? Sí, les vuelvo y les repito. Aunque es de engañarse porque sé que no van a ir a estudiar. El primer día de clases que tengamos, hay prueba de administración de base de datos. Ya. ¿Solo lo que he visto del segundo parcial, Inge? Sí, solo del segundo parcial, nada más. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿La prueba es del medio parcial o nos va a hacer valer como la final? No, la del medio parcial. La anterior semestre, porque no tuvimos mucho tiempo, les hice valer por 2, pero esta ya no. ¿Esta valdría 2 puntos o cuánto, Inge? Sí, 2 puntos, ¿no? O sea, las califico sobre 4, pero después se promedia las 2, ¿no? Que me daría 2 puntos, 2 puntos. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, y continuamos con el último tema de exposición, que es el Export-Import, un data pump. Hagamos la práctica. Listo, Inge, ya le comparto. Listo, Inge, yo le voy a exponer sobre Datapump. Escriba a los compañeros, está dentro del mismo script, ¿verdad? Sí, está en el mismo script, más abajito dice Datapump. Ok, ya, entonces continuemos. Bueno, primero vamos a conectarnos como a SysDBA en el SQL Plus. Bueno, nos crearemos un usuario, cualquiera. Bueno, aquí ya tengo unos creados para no demorarnos
mucho tiempo. Ya, ahora nos conectamos con el Déjale a los usuario compañeros creado. que se creen el usuario, por favor. Dales un segundito que se conecten, que se creen el usuario. Dales un segundito. ¿Hacemos del mismo usuario, Inge, o ponemos nuestro nombre? Listo, Inge. El que ustedes quieran, ¿no? Eso ya, ustedes. Preferiblemente el mismo usuario para la práctica. O bueno, pero voy a crearme dos usuarios, Inge, perdón, por una para explicarles más adelante otra práctica. O sea, la misma práctica, pero para importar a otra tabla. O sea, otro usuario para que no nos dé problemas después. Ya, continuemos. Ya. Bueno, ahorita solo listé los usuarios para verificar que se hayan creado correctamente. Ya, aquí tenemos data.1 y por ahí debe estar el data.2. Aquí está. Ya. Bueno, vamos a conectarnos al usuario creado, data.1. Crearemos unas tablitas para el ejemplo. Aquí tengo una tabla empleados y otra tabla cargos. Igual insertamos unos datos. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es salirnos del SQL Plus. Y nos vamos hasta al ahí espérales, directorio. por favor, ¿sí? Ya. Espérales un ratito, por favor. Quien cree en la tabla, inserte los datos. Espérales. Ya, continuemos. Estás bajado el volumen, por si acaso, ¿sí? Si no se te escucha. Ya, Inge. Ahorita vamos a irnos al directorio C para crear una carpetita en donde vamos a crear los respaldos. Ya. Bueno, pueden hacerlo por el DOS o pueden hacerlo en forma gráfica, ¿no? Eso es lo de menos. Claro, o sea, bueno, Inge, eso era para más. Pero yo creo que tengo creada, pero voy a... Sí, ya tengo creada la carpetita, pero pueden crearse en el C una carpetita con el nombre respaldos para realizar la práctica. Ya, borrarás esa carpeta tiene que estar en blanco, ¿sí? Si tú tienes algo ya creado, borraráslo, ¿sí? Sí, yo voy a borrar la carpeta misma, Inge, voy a crearle de nuevo. Ya. Ya.
Ahora nos vamos a conectar nuevamente al SQL Plus. Lo que vamos a hacer ahorita es asignarle al SQL Plus esa ruta del directorio creado y darle permisos de lectura, escritura al directorio y al usuario. Ya, en esta primera línea solo creamos de la ruta del directorio en el DataPum, o sea, en el sistema, en el sysdb en este caso. Y acá le damos los permisos de la carpeta al usuario. Ahora vamos a verificar si es que vamos a verificar todas las rutas creadas, o sea, todas las carpetas que existen dentro del usuario sysdb. Bueno, aquí están guardadas todas las rutas en donde se guardan todos los archivos, los directorios, etcétera, etcétera. Pero lo que más importante necesitamos está casi al inicio. La última carpeta creada es la ruta respaldos y le pusimos como nombre respaldos. Ya, esa ruta va a tener guardada por defecto y cuando realicemos una importación y exportación, automáticamente saque ese directorio respaldos. Ya. Ahorita nos vamos a salir nuevamente del SQL Plus. ¿Ya? Ahora vamos a realizar la primera exportación. Vamos a exportarnos la tabla empleados de nuestro esquema de base de datos DataPum1. Ya. Lo que tenemos aquí es el comando xpdp, que es el comando para exportar. Y para importar solo cambia en vez de x, cambia el im y con eso exportamos. El directorio que creamos anteriormente con el nombre de respaldos, el DUM file que se va a crear por defecto, podemos poner aquí cualquier nombre, yo le puse datos tabla.dmp y el archivo log que se va a crear igual por defecto, cuando se realice la exportación será datos tabla.log y aquí vamos a importarnos solo la tabla datapum1.empleados. Podemos exportarnos cualquier dato. Ahorita vamos a exportarnos la tabla con todo lo que tiene esa tabla de DataPum. Copiamos todo el comando y nos vamos al terminal. Un ratito. Se te está copiando solo la primera fila a la última. No, Sí, se me está dando un salto de línea. Ya hice. Y ahí si damos enter, le ponemos el usuario as sysdba y empieza el proceso de exportación. Cabe recalcar, Inge, que como usted dijo al inicio, este proceso es una exportación de datos sencilla, más para datos rápidos, por ejemplo, tablas, etcétera. Pero si ya queremos exportarnos toda la tabla, es un proceso, todo el esquema de base de datos es un proceso un poco lento y se demora bastante. Ya, ahorita nos exportamos toda la tabla empleados, vamos a revisar en el directorio. Respaldos. Y aquí está el archivo DUM file y el archivo log. Ya. Ahora base de datos. O sea, eso quiere decir que se va a exportar todo, o sea, va a cargar archivos compartidos, tablas, triggers, todos los datos del sistema de base de datos. Es un proceso un poco, ¿cómo le digo? A mí me demoran, por ejemplo, unos 20 minutos. No sé si es que le hago, Inge.
Sí, mándale ejemplo, nomás. aquí- A ver, antes de mandarle eso, importémoslo, o sea, bueno, ya exportamos, borremos la tabla y importemos, por si acaso se demore mucho. Listo, Inge, vamos a hacer una exportación. Ya, vamos a importar esa tabla creada. Ya. Aquí es el comando importar, que es, perdón, nos vamos al directorio creado de respaldos, el DUM file, elegimos del DUM file y el log file, el mismo log file creado en la exportación. Eso debe ser exactamente lo mismo, porque si se equivoca en un dato no se va a querer, no se va a importar correctamente. Otra cosa que hay que decir que, por ejemplo, debemos tener, por ejemplo, si queremos, espera un ratito, vamos a borrar ahorita la tabla, ¿cierto, Inge? Ya, ahorita nos conectamos al SysDBA, pero deberíamos conectarnos al DataPum, perdón, Inge. Ya, ahorita vamos a listar las tablas que tiene el sistema. Y ahí, vamos a borrar una tablita, la tabla empleados. Drop table. Sí. Ya. Volvemos a consultar y ahorita se borró la tabla. No, ahí sí vamos a salir. Es un commit, ¿no? ¿Me conecto nuevamente o ya? No, haz un commit. ¿Por qué no le puse? Bueno, ya no importa. Sí, es que ya me salí. Ya no importa. Ya. Ya ahora vamos a realizar la importación. A esto me falta explicarles. Por ejemplo, aquí dice remap esquema. Vamos a mandarle esta tablita, la tabla DataPum empleados, va a mandarle al DataPum en DataPum 1. Por ejemplo, si queremos mandar esta tablita a otro usuario del SIS, por ejemplo, tenemos en el SIS, yo que sé, prueba 01, le ponemos aquí SIS y prueba 01. Con eso mandamos a otro usuario la importación. Eso permite llevarnos la portabilidad de la base de datos o de los datos a otras instancias, perdón, a otras bases de datos. Ya lo vamos a hacer. Igualmente como usuario así es DBA. Y empieza el proceso de importación de la tablita. Este proceso no es muy complicado de hacer, tampoco no se demora mucho tiempo. Ya, ahorita vamos a verificar. Ya se nos importó y se nos restauró la tabla empleados.
verificamos si es que se restaura. Ya, ahorita vamos a realizar una exportación de todo el esquema de base de datos. Bórrale el espacio en blanco, te da error por el espacio en blanco. Ahí. Como le dije, Inge, depende de, como mi computadorita es media viejita, si se demora un poquito más, de pronto a los compañeros les salga un poquito más rápido. Ya, el comando K que tenemos del full ya nos quiere decir que vamos a exportar todo lo que tenga ese usuario. Igualmente usuario sysdba. Y aquí esperamos un ratito hasta que se realice la importación total, exportación, perdón. Hasta eso le siguen explicando de la importación del esquema. Bueno, en la importación del esquema igualmente se tiene que agregar al DOM file los datos creados en la exportación. Por ejemplo, datos full, creamos acá igualmente datos full. Todo debe tener correctamente y no se debe cancelar la exportación o importación, ya que si se cancela la importación hay probabilidades que se dañe hasta la base de datos. Ya, y no nos va a importar ningún dato al momento de querer importar. Podemos importar a cualquier esquema de base de datos. Podemos importar a otro esquema usuario creado. Como yo creé un inicio usuario data.2, podemos mandarle al data.2 o crearnos otro usuario cualquiera. Si revisamos el archivo, acá ya se debe haber creado. Pero como es un proceso largo, se demora bastante. Dejémoslo nomás un ratito. Inge, disculpe. Sí, dime. Al momento de hacer la importación de sería recuperar los datos, me sale, no se ha podido abrir el archivo log. ¿Para hacer qué cosa? Para recuperar los datos de la tabla que borramos anteriormente. A ver, compártenos tu pantalla. Listo, Inge. No sé si le puede ver ahí. Dame un segundito, dame solo un segundito. Inge, de pronto es el error porque el final del datapum tiene un punto y coma. Si le puede borrar ese punto y coma, yo creo que le pueda funcionar al compañero.
¿Ya funcionó? No, Inge. El nombre del directorio. Es que tienes, no debes tener ese directorio tú, pues. Aquí está, Inge. Hagamos una cosa, borra lo que está dentro. Me parece que está correcto. Abre. Ya, bórrale. Bórrale. Ya, haz correr el export primero. Ya, Inge. Ya. Pero ya no me va a correr porque no tengo la tabla empleados, pero tengo la otra tabla cargos. Ya, borra la otra, no importa. Perdón. Dice el nombre de directorio no válido. Mira si está bien el directorio. ¿Cómo se llama? Cópiate el nombre. Para que... Le pongo aquí con todo y solo el nombre o con todo y esto. Con todo, ponlo. Ya. Aunque arriba, déjame ver, ¿dónde le dijiste arriba? ¿Dónde está el directorio? Déjame ver, tenías que haberle dicho dónde sacar. Porque si no, es que ahí está mal. Arriba, el directorio que le das al datapum, tu directorio se llama solamente respaldos. Por eso es el problema, porque te creaste otra carpeta. Y si tú creas otra carpeta, tienes que decirle cuál es el directorio, dónde va a sacar. No tiene nada que ver este nombre con esto de aquí. No, eso es el directorio, ¿sí? Eso es como un alias que le estás dando, ¿sí? Entonces ponle ahí el mismo nombre de la carpeta que tú tienes abajo. Solamente el nombre de la carpeta, ese que dice respaldos, te saca. Cópiate, pero preferible cópiate porque parece que está algo también en tu carpeta. Cópiate de abajo nada más. Ya no con el C, ¿no? Solo es eso, ya. Sí, que solo en la ruta tiene que actualizarle. De ahí en el otro, cuando le hace la exportación, sí va a respaldos mismo. Solo en la ruta de ahí. Esto me creo ahí. Cópiate uno por uno para ver cuál es el que dio el error. Ya me perdí, no avanzo. Debe borrarle, Inge, el directorio creado previamente con el comando drop del Créate otro directorio. No, Créate sí, otro drop directorio. Si me escuchas, te sacas. Ya, créate otro directorio, eso. Respaldos 1, pon. Ya, entonces ahí arriba, ponle ahí respaldos 1. Y en el lado de respaldos, dije, también cambia el Inge. En el directorio también tienes que cambiar, por favor. Ponle respaldos 1, tal y como está ya. Ya. Por lo general siempre se pone el mismo nombre, ¿no? De la carpetita. Abajo también está el directorio, por favor. Está mal. Eso. Compañero, disculpa una pregunta. Sí, sígueme, compañero. Compañero, disculpa, después del import, ¿qué comando le pusiste?
Después del import. Verán nomás correr. Se pone el directorio. El directorio creado. Ahí, por ejemplo, ahorita el compañero está creando respaldos 1, le pones de ese respaldos 1. Por ejemplo, te dice import directory respaldos 1. De ahí sí todo lo demás, porque los datos no se han cambiado, los datos de un file y el log file. Ya, muchas gracias. Se copia. Cópiale 3 veces por lo general, ¿verdad? No se da un error, ¿verdad? Es control C, control C, control C 3 veces sabe copiar. Cópiale con el control C 3 veces. Control C, control C, control C, aplasta. Ya le copié con el control C, pero tampoco valió. Pero aplastando 3 veces control C, control C, control C, control C. Ya, o dale clic arriba en la barra de títulos también. ¿Dónde aquí? Pero del otro lado. Pues. No, del otro lado, del SQL Plus. Aquí. Aquí no. Sí, dale clic a los de arriba, donde dice administrador. Ahí dale clic derecho. Ahí dice editar, pegar. No, pero no se está copiando. Ya le voy a revisar eso. Dije, quizás por lo que estoy compartiendo, porque sí me está dando ahorita hace rato un poco de problemas. Ya, ahí revísale, sí, cambiando la revísale, por favor. Igual abajo, por favor, en donde dice en el export, tú le pusiste C, Ya. 2 puntos, no hace falta, solamente pone la carpeta porque ya le estás mandando a ese C. Ya no le pongas el C, 2 puntos, sino ponle solamente respaldos 1. Sí, en el export, en el que estaba abajo, ¿no? Ya, Inge, no se preocupe, muchas gracias. ¿Ya acabó? Ya, Inge, ahorita lo que decía el compañero aquí en el directorio, como se creó el respaldos 1, debería poner aquí solo respaldos 1, no la ruta, solo respaldos 1, porque ese ya se por eso creó en mismo el SQL Plus. Sí, ya le dije que borre el C, sino solamente la carpetita, ¿no? Ya, Inge, ahorita ya se acabó de exportar toda la base de datos. Aquí está datos full.dmp, pesa 197 megas. Ya, ahora vamos a importarle todo ese esquema a otro usuario de la base de datos. Como nos creamos datapum2, vamos a mandarle ese usuario. Bueno, sea los usuarios que se hayan creado los compañeros. Entonces deben crear otro usuario. Si no crearon el datapum2, crearánle, por favor. Espérales un ratito que igual, si no crearon. Listo, Inge. Ya, hagámosle nomás correr. Correrás los espacios en blanco que te va a dar error.
Estás con el volumen bajado por si acaso, ¿no? Estás hablando, estás con el volumen, con el micrófono apagado. Sí, que ya ahorita vamos a hacer la importación. Ya algo que por decirle, por ejemplo, el usuario DataPum 2 tiene algunas carpetas compartidas con el sistema. Esto quiere decir que si hacemos la importación, algunas carpetas no se copiarán porque ya está en el sistema, solo copiará lo nuevo, o sea, las nuevas carpetas, tablas, etcétera, que se encuentren en ese sistema. Igualmente como usuario SysDBA. Por ejemplo, aquí la mayoría de archivos ya tiene el sistema. Esos, por lo general, casi no son archivos de sistema, no se modifican. Lo que sí se modifica son las rutas, las tablas, los triggers, etcétera. Los procedimientos, todo eso se exporta. Se importa, perdón. Como les dije, no se debe interrumpir ninguna importación ni exportación de la base de datos.